Buenas, hoy venimos a tratar un tutorial sobre función química. Empecemos. Decimos entonces que una función química es una familia de compuestos con propiedades químicas semejantes. Las funciones químicas inorgánicas son 5: óxidos, hidróxidos, ácidos, hidruros y sales. El grupo funcional es el átomo o grupo de átomos que identifica a cada función química. Las propiedades de una función química. En química, el grupo de algunas sustancias compuestas que poseen propiedades químicas semejantes, denominadas propiedades funcionales, recibe el nombre de función química. Cuando un determinado compuesto con características como acidez o basicidad, solubilidad en agua, reactividad de acuerdo con determinada función química, se dice que éste pertenece a esta función química. Las funciones químicas son divididas de acuerdo con la visión clásica de la química. Existen 4 tipos de función inorgánica: óxido, ácido, base y sal. El criterio de clasificación de una sustancia en una de esas funciones es el tipo de iones que se forman cuando ella se disuelta en agua. En esta vez venimos a tratar sobre los ácidos. Ácidos. Entonces decimos que los ácidos son una sustancia que al entrar en contacto con el agua incrementa la concentración de iones de hidrógeno y al combinarse con bases se forman sales. Una base es aquel elemento que posee alcalinidad que en combinación con un ácido produce sal y agua, reacción que se denomina ácido de base. Dependiendo de la temperatura de los ácidos, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y por su forma se presentan como sustancia pura o solución. Normalmente consumimos muchos alimentos como el limón, entre otros, que tienen un sabor ácido. A pesar de esta sensación, el limón al entrar en nuestro organismo es el alimento más alcalino que existe. Vamos a hablar de las propiedades de los ácidos. Sustancia que en solución acuosa posee sabor agrio, tiñe de color rojo al papel tornasol azul, reacciona con los metales activos con desprendimiento del ion hidrógeno más, neutraliza las bases ganando su nivel de basicidad, tiene un pH de 1 al 6. Como lo muestran las imágenes, un ejemplo claro de esto es los cítricos, el vinagre, entre otros. Hablemos un poco sobre el grupo funcional. La combinación de los nombres de los grupos funcionales con los nombres de los alcanos de los que derivan brinda una nomenclatura sistemática poderosa para denominar a los compuestos orgánicos. Los grupos funcionales se asocian siempre con enlaces covalentes al resto de la molécula. Cuando el conjunto de átomos se asocia con el resto de la molécula, primero mediante fuerzas iónicas, se denomina como grupo en un conjunto de ion poliatómico o ion complejo. Vamos a hablar sobre las nomenclaturas. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, ha recomendado una serie de reglas aplicables a la nomenclatura química de los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se clasifican según la función química que contengan y por el número de elementos químicos que los forman, con reglas de nomenclatura particulares para cada grupo. Una función química es la tendencia de una sustancia a reaccionar de manera semejante en presencia de otra. Por ejemplo, los compuestos ácidos tienen propiedades químicas características de la función ácido, debido a que todos ellos tienen el ion hidrógeno y que dona hidrógeno positivo, y las bases tienen propiedades características que este grupo debido al ion OH-1 presente
en estas moléculas y que recibe electrones. Las principales funciones químicas son óxidos, bases, ácidos y sales. Existen 3 tipos de nomenclaturas y son las siguientes. Nomenclatura de stock. Se nombra el elemento y a continuación se pone la valencia con la que actúa el elemento en la fórmula en números romanos y entre paréntesis. Segundo, calculo las valencias en las fórmulas. A. Todas las valencias son neutras. B. En oxígeno, en siempre forma con carga -2. C. El hidrógeno en fórmula actúa con +1. Vemos estos ejemplos. Fórmula SO2, su nombre es óxido de azufre 4, fósforo, oxígeno 4, es oxígeno de fósforo 8. Oxígeno, vemos ahora nitrógeno, oxígeno 3, su nombre sería oxígeno de nitrógeno 5. Otro ejemplo sería cloro 2, oxígeno 7, y sería oxígeno de cloro 7. Otro sería hidrógeno, oxígeno 3, y quedaría oxígeno de hidrógeno 6. Vamos ahora con la nomenclatura sistemática. Primero se nombran los elementos con el prefijo correspondiente al número que haya en la fórmula. Los prefijos más importantes son 1, que corresponde a mono, 2, que corresponde a di, 3, que corresponde a tri, 4, a tetra, 5, a penta, 6, a hexa, 7, a hepta, y así sucesivamente. Vemos ejemplos como lo son los siguientes. Fórmula belirio, cloro 3. Nombre sistemático sería tricloruro de boro. Tri, del subíndice que presenta el cloro, y boro. Vamos ahora con carbono y oxígeno. Como lo vemos, tiene oxígeno 1 y carbono tiene 1, por lo cual si es necesario poner monóxido de carbono, en algunas ocasiones no lo es. Vemos nitrógeno 2, oxígeno 4, quedaría tetraóxido de dinitrógeno. Se coge el subíndice del oxígeno, que es 4, por lo cual se pone el prefijo tetra, y se coge el subíndice del nitrógeno, que es equivalente a 2, por lo cual se pone dinitrógeno. Vemos otro ejemplo como lo es fósforo 4, oxígeno 10. Quedaría decaóxido de tetrafósforo. 10 para oxígeno, 4 para fósforo. Vamos con la nomenclatura tradicional. Si un elemento tiene una valencia, se le nombra con el nombre del elemento o el nombre acabado en ico. Segundo, si un elemento tiene 2 valencias, mínimo acabado en oso, mayor acabado en ico. Si un elemento tiene 3 valencias, mínimo con prefijo hipo y sufijo oso, hipo más el nombre más el sufijo oso. Medio acabado en oso y máximo acabado en ico. Cuarto, si un elemento tiene 4 valencias, mínima con prefijo hipo y sufijo oso. Prefijo hipo más el nombre del elemento más el sufijo oso. Medio inferior acabado en oso, medio superior acabado en ico, y máximo con prefijo per y sufijo ico. El prefijo per más el nombre del elemento, metal o no metal, seguido del sufijo ico. Ejemplos: cloro 2, oxígeno 7. Quedaría de la siguiente manera. Se halla el número de oxidación de los elementos y quedaría así. Óxido, per, ya que el cloro equivale a +7, por lo tanto se usa el prefijo per y también el sufijo ico.
Entonces sería óxido per seguido del nombre del elemento, clor, y con el sufijo ico, óxido perclórico. Entonces sería el siguiente ejemplo: flúor 2, oxígeno 1. Quedaría óxido hipofluoroso, debido a que oxígeno siempre quedaría con el número de oxidación -2, y como tiene que ser neutra, número que multiplicado por el subíndice del flúor me dé 0 sería +1. Por lo tanto, se usa el prefijo hipo y el sufijo oso. Quedaría óxido hipofluoroso, como lo dijimos anteriormente. Carbono, oxígeno. Quedaría ácido clorhídrico. Vamos con los ejemplos de nomenclatura. Primero, hallar la nomenclatura stock del CO2. Primero, tenemos que hallar el número de oxidación del metal y no metal, o no metal. Entonces sería CO2, oxígeno es -2, entonces 2 por -2 da -4, número que sumado con -4 me dé 0, quedaría +4. Entonces tomamos el número de oxidación del metal o no metal y sería la siguiente manera: óxido de carbono 4. Como lo ven, tomamos siempre el número de oxidación del metal o no metal. Segundo, hallar la nomenclatura sistemática del cloro 4, oxígeno 2. Sería la siguiente forma: Cl4O2. En este caso, o en esta nomenclatura, no es tan conveniente o tan necesario hallar el número de oxidación. Simplemente con el subíndice del elemento metal o no metal podemos realizar las reglas de la nomenclatura sistemática. Entonces, basándonos en las reglas de esta nomenclatura, no es necesario hallar el número de oxidación como lo dijimos anteriormente, solo nos guiamos en el subíndice del elemento, de tal forma que el nombre quedaría así según esta nomenclatura: dióxido de tetracloro. Se usa el prefijo di debido a que el oxígeno en su subíndice tiene 2 y que el cloro en su subíndice tiene 4, como lo mostramos ahí. Vamos con el tercero: hallar la nomenclatura tradicional del K2O. Entonces, hallamos el número de oxidación del potasio. Entonces sería, como lo debemos saber, todos los elementos del grupo 1A siempre van a ser +1. Los del grupo 2A van a ser +2 y los del grupo 3A van a ser +3, por tal motivo que K2O quedaría así: el número de oxidación de K2 sería +1 y el de O siempre va a ser -2, por tal motivo que 2 por +1 daría 2 y 2 menos 2 da 0 y quedarían los de valencia neutros. Entonces, basándonos en las reglas de esta nomenclatura, se debe hallar el número de oxidación y quedaría de la siguiente forma: óxido hipotaoso, ya que el número de oxidación del no metal es +1. Gracias por tu atención y deja tu like si te gustó.